Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Estoy mal por decirle a mi esposa que me mostrara su teléfono después de que recibí un correo electrónico anónimo acusándola de infidelidad. Publicación original, 8 de octubre de 2024. Yo, 47M, tengo una vida cómoda y plena. Tengo un trabajo que realmente disfruto, vivo en un bonito suburbio y he sido bendecido con 3 hijos maravillosos, 8M, 6F, 4F, y una esposa encantadora, Emily, 45F. Siempre he sentido que Emily y yo éramos una pareja ideal. Sin embargo, un correo electrónico reciente que recibí me ha inquietado profundamente y ha plantado una semilla de duda en mi mente. Emily vivió en el Reino Unido entre 2010 y 2015, tiempo durante el cual realizó un doctorado. Debido a que vivió allí tanto tiempo, desarrolló muchas amistades cercanas y se ha propuesto regresar cada 2 años para mantener esos lazos. El pasado mes de agosto, viajó al Reino Unido durante 3 semanas para asistir a la boda de una de sus amigas más cercanas. Después de pensarlo un poco, acordamos que sería mejor que los niños y yo nos quedáramos en casa, ya que no podía ausentarme tanto del trabajo y era poco probable que los niños disfrutaran mucho en un evento así. Emily se fue, regresó como se esperaba y la vida volvió a la normalidad para nosotros. La semana pasada, recibí un correo electrónico en mi dirección de correo electrónico del trabajo. Supuestamente era de la esposa del amigo de Emily, lo llamaré Jaque, M44. Según esta mujer, tiene una razón muy fuerte para sospechar que Jaque y Emily tuvieron una aventura. Hizo una lista de sus sospechas, señalando que Jaque había recogido a Emily en el aeropuerto, había pasado un tiempo considerable en su hotel y como los dos salían a cenar solos con frecuencia. Incluso incluyó fotos de los aretes de mi esposa que dijo que encontró en los bolsillos de Jaque cuando estaba lavando la ropa y fotos de una mancha de lápiz labial en su camisa. El color es uno que reconozco como algo que Emily usa a menudo. Hay algunas otras pruebas que ella enumeró, en aras de la concisión no las incluiré aquí. Todo esto era mucho para absorber, y por un tiempo, pensé que era algún tipo de broma, así que hice todo lo posible por ignorarlo, pero seguía volviendo a mi mente. Recuerdo que antes de su viaje, mi esposa hablaba con todos sus amigos allí. No sé si este correo electrónico está influyendo en mi memoria, pero creo que probablemente ella fue la que más habló con Jaque. Además, sé que a Emily nunca le gustó la esposa de Jaque, aunque no puedo decir por qué. Nunca antes había entrado en el teléfono o las cuentas de redes sociales de Emily, pero ahora me siento muy tentado a hacerlo. Sin embargo, sé que me sentiría fatal si buscara y no encontrara nada. Además, si empiezo a actuar de manera sospechosa, ¿no borraría todo por miedo a ser descubierta? No estoy seguro de cómo avanzar y agradecería cualquier orientación sobre cómo manejar esto. Lo mejor que se me ocurre actualmente es pedirle ver su teléfono inmediatamente después de confrontarla al respecto para no darle tiempo a saber que borra nada. Aunque una parte de mí piensa que esto la molestaría y potencialmente ni siquiera mostraría nada. Editar, olvidé incluir, mi esposa ya no tiene estos aretes. No los llevaba puestos cuando regresó y cuando le pregunté, me dijo que los había perdido. Comentarios relevantes. Comentarista 1, info, las otras pruebas merecen ser enumeradas. Lo mejor es tener todos los hechos tal y como los entiendes, dejando a un lado la concisión. OP comentario, no es tan sólido como las otras cosas que compartió, por lo que decidí dejarlo fuera. Pero la otra evidencia es la siguiente, dijo que todos los días que Emily estaba allí, Jaque iba a verla o hablaba por teléfono con ella. También dijo que cada vez que Jaque hablaba por teléfono con Emily, colgaba rápidamente o salía de la habitación si la notaba. Mencionó que parecía ni siquiera ocultar cuánto contacto físico tendrían, ya que siempre encontraban una excusa para tocarse. Recordaban mucho los viejos tiempos. Incluso dijo la forma en que se mirarían. Comentario 2, NTA y muéstrele a su esposa el correo electrónico de esta persona y haga la pregunta. OP comentario, supongo que lo haré, espero que no sea nada. Comentarista 3, le mostraría el correo electrónico que recibió y le pediría ver el teléfono en ese mismo momento. Su reacción será reveladora. Creo que vale la pena pedir ver su teléfono, sin embargo, todavía no estoy convencido de que definitivamente sea una aventura. La mancha de lápiz labial no prueba absolutamente nada, podría haber encontrado o tomado los aretes de otro lugar,
¿qué tan seguro estás de que en realidad son de tu esposa, y el resto que pones en los comentarios es puramente su palabra? Podría estar causando problemas. OP comentario, estoy 100% seguro de que esos son los aretes de mi esposa, o al menos una réplica. Se los compré hace 2 años en su cumpleaños. Me dijo que los perdió mientras estaba en el Reino Unido porque me di cuenta de que no los llevaba puestos cuando regresó. Actualización 1, 18 de octubre de 2024, 10 días después. Unas horas después de compartir mi primera publicación, confronté a Emily, ella confirmó mis temores. Ella afirma que está enamorada de Jake y que no puede vivir una mentira por más tiempo. Todavía dice que me ama a mí y a los niños, pero dice que no puede quedarse con nosotros por más tiempo. Según ella, estaba esperando un mejor momento para decírmelo a mí y a los niños. Aparentemente, esto ha estado sucediendo desde marzo, con Jake volando aquí de vez en cuando y Emily reuniéndose con él en secreto. Nos vamos a divorciar. Emily se mudará pronto al Reino Unido. Confirmó que en agosto, además de la boda, asistió a una entrevista de trabajo y está lista para comenzar alrededor del nuevo año. Ya ha solicitado un visado británico. Ella planea vivir con Jake una vez que se mude. En cuanto a la custodia, Emily renuncia voluntariamente a su oportunidad de custodia completa. Ella no quiere desarraigar a los niños, así que se quedarán aquí en Canadá conmigo. Hay una parte de mí que aprecia esa decisión, pero también hay una parte que se asombra de la facilidad con la que se aleja. Ella quiere pagar la manutención de los hijos, pero yo prefiero criar a mis hijos sin su influencia financiera. Dicho esto, es probable que el tribunal insista en el apoyo, independientemente de mis sentimientos. Emily también está buscando derechos de visita estructurados, que, dadas las circunstancias, probablemente se otorgarán. Según lo que me han dicho, el tribunal generalmente se inclina hacia los arreglos que permiten a ambos padres mantener relaciones con los niños, incluso cuando uno se muda a un país diferente. Los abogados todavía están trabajando en los detalles, pero parece que tendrá visitas durante las vacaciones escolares y las vacaciones, con la posibilidad de llamadas virtuales en el medio. He mantenido las cosas lo más amistosas posible, y cuanto más cooperativa soy, más Emily parece estar de acuerdo con mis demandas. También estamos discutiendo el futuro de nuestro hogar. Emily ha expresado su deseo de vender la propiedad y dividir las ganancias. Si bien soy reacio a desprenderme de la casa familiar, es poco probable que tenga muchas opciones ya que la compré durante nuestro matrimonio. Por ahora, nuestros abogados todavía están trabajando en los detalles y no se han tomado decisiones finales. Dada la situación, podría pasar un buen tiempo antes de que lleguemos a una resolución. Mientras tanto, me han aconsejado que no haga ningún movimiento financiero importante. Por mucho que quiera quedarme aquí con los niños, sé que lo más probable es que la venta sea inevitable. En el momento de escribir este artículo, Emily está en un Airbnb y Jake ha volado aquí para quedarse con ella. Planean viajar al Reino Unido en algún momento en un futuro cercano. Mi abogado me dice que el adulterio no es motivo de tratamiento especial cuando se trata de la custodia o la división de bienes. Por lo tanto, no influirá en cómo se dividen los activos a menos que los fondos matrimoniales estén directamente involucrados. Es probable que Emily usara dinero de su cuenta personal. A menos que se pueda demostrar que ella usó nuestras finanzas conjuntas para financiar el asunto, es poco probable que esto haga alguna diferencia en la corte. He estado en comunicación regular con la futura ex esposa de Jake, Eleanor, principalmente por correo electrónico, y más recientemente, hemos hablado por teléfono varias veces. Eleanor se disculpó, diciendo que se sentía culpable por haberme contado sobre la aventura y le preocupaba que si no lo hubiera hecho, tal vez mi matrimonio podría haberse salvado. Le aseguré que, para mí, la gravedad de la situación hacía que el divorcio fuera inevitable y que prefería no quedarme en la oscuridad sobre algo de esta importancia. Incluso me envió mensajes y otras pruebas de su relación, pero dado que Emily admite abiertamente la aventura, realmente no importa en el contexto de la ley. Eleanor también me ha contado mucho sobre Jake. Aparentemente, esta es la tercera vez que él la engaña, y ya ha tenido suficiente. Esta vez no hay posibilidad de reconciliación, dice ella, y él no parece interesado en intentarlo. Ella mencionó que Jake no tiene ningún deseo de criar hijos que no son biológicamente suyos, lo que explica por qué Emily no está luchando por la custodia. Lo más probable es que el divorcio de Eleanor sea mucho más largo y prolongado que el mío,
dado que tanto ella como Jaque quieren la custodia total de sus hijos y no pueden ponerse de acuerdo en varios otros temas. No he tenido mucho tiempo para procesar todo. Estas últimas 2 semanas se han sentido como un borrón en todos los sentidos. Pero una cosa que puedo decir con certeza es que no me queda nada para Emily. No porque haya traicionado nuestro matrimonio, sino por la facilidad con la que se está alejando de nuestros hijos. Nunca pensé que podría odiar a alguien a quien una vez amé tanto, es una sensación extraña. La parte más difícil de todo esto son los niños. Mis 2 hijas menores han empezado a preguntar por qué su madre ya no está tanto, y ha sido muy difícil tratar de comunicarse con ellas sobre la naturaleza de la situación. Mi hijo mayor parece entender un poco más y, como resultado, se ha vuelto callado y retraído. Soy afortunada de tener una familia que me ha apoyado increíblemente hasta ahora. Mis hijos han recibido numerosas cartas reflexivas de algunos de sus primos, que les he estado leyendo todas las noches. Todos mis hermanos también han enviado regalos para los niños, y uno de mis hermanos, junto con su esposa, vino a visitarme el fin de semana pasado. Mi cuñada incluso preparó mucha comida, parte de la cual todavía está en el congelador. También mantuvieron a los niños entretenidos mientras me reunía con mi abogado. Mis otros hermanos también se han ofrecido a venir y cuidar a los niños siempre que los necesite. Más allá de eso, mis padres nos han estado llamando a diario para ver cómo estamos, y mi madre de 78 años ya ha hecho planes para quedarse con nosotros durante 2 semanas en noviembre para ayudar en la casa. El esfuerzo colectivo de mi familia ha hecho que esta experiencia sea mucho más llevadera, y estoy profundamente agradecido por todo su apoyo. A todos los que me animaron a hablar con Emily después de mi última publicación, les estoy agradecida. Estuve tentado de ignorar el mensaje de Eleanor, pero no dejaba de roerme. Tus consejos me dieron el coraje para actuar. Emily ha demostrado ser una mentirosa, y no tengo ninguna duda de que su idea de un momento mejor era simplemente cuando causaría el menor inconveniente para ella y Jaque. Comentarios principales. Comentarista 1, lamento mucho el resultado aquí, OP. No esperaba que dejara el matrimonio y se fuera con Jaque, un conocido infiel. No puedo imaginar que esa relación dure mucho. Y que tu esposa se aleje de sus hijos para estar con él está más allá de los límites. Continúe escuchando a sus abogados, sea amigable para obtener el mejor acuerdo y cuide de sus hijos. Es bueno que tengas una familia que te apoye. Gracias por la actualización. Le deseo lo mejor a usted y a sus hijos. Comentario 2. Tome sus pagos de manutención y póngalos en cuentas para los niños. Sigue invirtiéndolo por ellos y dáselo cuando tengan 30 años. Con suerte, estarán en un buen lugar donde el dinero realmente los ayude. Comentarista 3. Ella es tan patética que él dice, no quiero a tus hijos, pero lucharé por los míos, y ella se agacha y acepta abandonarlos. Observa cómo su vida implosiona cuando él finalmente la engaña. Volverá corriendo diciendo que te echaba de menos a ti y a los niños. Hable con su abogado para que firme la renuncia al control parental total y pierda la responsabilidad parental, ya que los usará como chantaje para volver a ingresar. Tan pronto como el abogado diga que es hora, corte todos los lazos financieros restantes con ella. Actualización 2, 13 de noviembre de 2024, casi un mes después. Piensa en esto menos como una actualización y más como una oportunidad para desahogar algunas cosas ahora que he tenido más tiempo para procesar mi situación. Sé que Emily viajaba a menudo de ida y vuelta al Reino Unido durante nuestro matrimonio. Ella afirma que su romance con Jaque solo comenzó en marzo de 2024, pero estoy convencido de que está mintiendo. Es casi seguro que esto ha estado sucediendo durante años. Teniendo en cuenta lo mucho que ya se había preparado para cuando me enfrenté a ella, me ha quedado claro a mí y a todos los demás que había estado planeando esto durante algún tiempo. De hecho, a los pocos días de nuestra confrontación, ella ya tenía ciertos documentos legales preparados. Además, Jaque llegó a Canadá poco después de que me enfrentara a Emily, dejó en claro que habían planeado que ella me dijera aproximadamente alrededor de esta fecha con anticipación. Tiene sentido que Emily estuviera bien preparada y solo estuviera esperando que las cosas estuvieran mejor alineadas para ella. Al fin y al cabo, hacía tiempo que había solicitado su visado, había conseguido un trabajo, había tasado en secreto su coche, el de la familia, aunque estaba a su nombre. Y había enviado objetos personales con Jaque al Reino Unido durante sus visitas secretas, todo ello delante de mis narices. Tengo la sensación de que solo estoy arañando la superficie y no tengo una idea real de hasta dónde llega esto, no es que Emily me diga nunca su profundidad.
Además de todo esto, Emily ya había estado en contacto con su abogado mucho antes de que yo la confrontara. Teniendo todo esto en cuenta, es difícil no preguntarse si consiguió su trabajo incluso antes de lo que dejó ver, tal vez para hacer que sus acciones parezcan menos calculadas. Desde entonces, 2 de los amigos de Emily se han puesto en contacto para expresar su conmoción y decepción por sus acciones. Una de ellas, Janet, mencionó que, según otra amiga, Emily había estado consultando a su abogado de divorcio desde finales de agosto o principios de septiembre. Y esta otra amiga también confirmó mi sospecha de que Emily había estado enviando algunas de sus pertenencias al Reino Unido durante las visitas de Jake. He estado perdiendo el sueño, repitiendo los últimos meses en mi mente, tal vez volviéndome un poco loco, pero ciertas cosas se destacan. Por ejemplo, cuando Emily fue al Reino Unido en agosto para la boda, llevaba 3 maletas completamente cargadas. Me dijo que estaban llenos de regalos para sus amigas y no lo cuestioné, aunque en ese momento me pareció un poco excesivo. Cuando la recogí del aeropuerto después de su viaje, noté que las maletas eran sospechosamente livianas. Puedo suponer que, además de la entrevista de trabajo a la que afirmó asistir, transportó un montón de sus artículos personales al Reino Unido, lo que explicaría por qué desde su regreso parecía haber estado usando una selección más pequeña de su ropa. A pesar de esto, de alguna manera me tomó por sorpresa y me culpo por completo. Mirando hacia atrás, puedo ver que había señales que ignoré, y supongo que no pensé que Emily fuera capaz de este tipo de cosas. Una parte de mí se pregunta si este resultado podría haberse evitado por completo si hubiera sido más asertivo y vigilante en el pasado. Lo peor de todo es que mis hijos ahora están lidiando con las consecuencias de mi ignorancia y estupidez. Mientras yo movía los pulgares, mi esposa esencialmente había comenzado una nueva vida. La mayoría de las personas en mi vida ahora saben de mi separación de Emily. He dejado de llevar mi anillo de bodas y he explicado la situación a amigos y compañeros que han notado su ausencia. Uno de mis amigos cercanos, y muchos otros que se comunicaron en privado en Reddit, me han sugerido que haga pruebas de ADN para los niños, dados los patrones de viaje de Emily y su tendencia a mentir. Si bien entiendo de dónde vienen, esto es algo que nunca haré. Nunca le asignaría a mis hijos a otro hombre. Nada cambiará eso. La vida sin Emily ha sido difícil hasta ahora. Las mañanas se han convertido en un ajetreo frenético, entre preparar a los niños y salir por la puerta, apenas llego a tiempo al trabajo durante casi la mitad de la semana. Es francamente agotador tratar de mantenerme al día con todos los deberes adicionales de crianza que tengo que realizar a lo largo del día. Nuestra casa actual tiene un gran camino de entrada, así que además de todo lo demás, ya temo la tarea de palearlo una vez que comience a nevar. Los niños también están sintiendo la tensión. No les gusta particularmente la comida que preparo la mayoría de los días y odian que siempre esté ocupada. Es increíblemente frustrante saber que mientras estamos aquí luchando, Emily se fue recientemente de vacaciones relajantes por Europa con Jake. La comunicación entre nosotros ha disminuido, y solo me enteré de estos desarrollos recientemente. No tengo idea de si planea regresar a Canadá después de sus vacaciones o establecerse directamente en lo que probablemente será una vida muy cómoda en el Reino Unido. En una nota más positiva, pude hacer que los niños vieran a su médico recientemente. Me dio un montón de recursos y consejos útiles. Hizo hincapié en cómo el tiempo y la comunicación clara eran los factores más importantes para su adaptación. Si bien soy optimista, mentiría si dijera que no estaba preocupado. Todavía es temprano, lo sé, pero siguen bastante molestos por toda la prueba y, como resultado, se portan mal con regularidad. Está muy claro que están teniendo dificultades para adaptarse a nuestra nueva realidad. A lo largo de todo esto, mi familia ha sido un gran apoyo. Mi madre llegó como había prometido a principios de la semana pasada, y las cosas ya se han vuelto significativamente más fáciles. A los niños les gusta que cocine y pase tiempo con ella. Su presencia también me ha liberado para encargarme de otras tareas. Cuando se finalice el divorcio, planeo designar a mi hermano mayor y a mi cuñada como tutores legales de los niños. Viven relativamente cerca y ya han acordado asumir ese papel si es necesario, lo que me da cierta tranquilidad. Sin embargo, dudo mucho que esto sea pronto dado que mi agenda está mucho más ocupada y Emily arrastrando los pies antes de viajar, todo el proceso se ha ralentizado a paso de tortuga. Uno de los aspectos más duros de todo esto ha sido tomar decisiones sobre nuestro hogar familiar. Después de pensarlo mucho y hablarlo muchas veces con mi familia, me inclino por vender en esta etapa. Emily ya me ha ofrecido un poco más de la mitad de las ganancias desde que vendió nuestro SUV justo antes de salir del país. Mi abogada ha señalado que vender el SUV antes de que finalizáramos algo fue prematuro de su parte, considerando que contribuí significativamente, 40%, a la compra.
Él cree que tengo motivos sólidos para buscar un reembolso en otra parte de nuestra división de activos, lo que se alinea con Emily ofreciendo más de la casa. Obtener más de la mitad parece justo, dado que contribuí con alrededor del 65 a 70% del pago inicial y los pagos mensuales de la hipoteca. Como mencioné anteriormente, el SUV familiar estaba registrado solo a su nombre. Sin embargo, cubrí alrededor del 40% de su costo, por lo que es frustrante que lo vendiera unilateralmente. Como he aprendido en las últimas semanas, mi sedán es demasiado ajustado para los niños e inconveniente para que mi madre entre y salga cuando hace mandados. Por lo tanto, tendré que cambiarlo por algo más grande. A cambio, Emily ha insistido amablemente en que me quede con los muebles y electrodomésticos, lo menos que ella puede hacer, supongo. Por mucho que a una parte de mí le gustaría quedarse en nuestro hogar actual, probablemente sea mejor que nos mudemos. Una parte de mí espera que esto nos ayude a evitar futuras interferencias de Emily, aunque, en realidad, es igual de probable que interfiera sin importar dónde estemos. He estado buscando casas adosadas más cercanas a mi lugar de trabajo, lo que reduciría mi viaje al trabajo y nos colocaría cerca de una escuela bien calificada. Sin embargo, mis hermanas mencionaron que mudar a los niños ahora significaría cambiar de escuela y perder a sus amigos, lo que sería otro gran cambio para ellas. Una opción alternativa es que nos mudemos a una casa más pequeña y manejable cerca de la actual. Esto reduciría mi carga de trabajo y permitiría que los niños permanezcan en la misma escuela. Independientemente de la opción que elijamos, la idea de un nuevo hogar sin el recuerdo de Emily es atractiva. La ubicación actual de nuestra casa es otro ejemplo de lo tonto y miope que he sido. Su ubicación era mucho más conveniente para el viaje diario de Emily en comparación con el mío. Funcionó durante un tiempo ya que la escuela de los niños estaba cerca del trabajo de Emily en caso de que la necesitaran durante el día, pero ahora todo esto es inútil ya que mi lugar de trabajo está bastante lejos. No he escuchado nada de la familia de Emily y, francamente, no tengo ningún interés en comunicarme. En cuanto al futuro de Emily con Jake, no deseo que su relación fracase. Cuanto más estable sea su vida, menos probable será que interrumpa la nuestra. Pero me consuela saber que ella sigue sin estar al tanto de la historia de infidelidades de Jake. No siento ninguna obligación moral de advertirle sobre el carácter de Jake y Eleanor siente lo mismo. Me he propuesto ver a Eleanor con regularidad. Ella no tiene el mismo apoyo familiar que yo. Su familia inmediata está encantada con la amplia riqueza de Jake y cree que debe hacer lo que sea necesario para conservarlo, a pesar de que está claro que ni él ni Eleanor quieren la reconciliación. Comentarios relevantes. Comentarista 1. ¿Su amiga estaba sorprendida y decepcionada por su comportamiento? ¿Cómo? Sabía que Emily ya estaba viendo a un abogado de divorcios, ¿verdad? ¿Y también sabía que se estaban enviando cosas al Reino Unido? OP comentario. Los dos amigos que se acercaron a mí se enteraron por un tercer amigo de que mi esposa había visto a un abogado de divorcios a finales de agosto o principios de septiembre. Esta tercera amiga solo les dijo a las dos señoras que vinieron a verme que sabía todo esto después de que Emily ya se había mudado de la casa. Este tercer amigo no ha hablado conmigo directamente. Comentario 2. Lo siento mucho, tío. Nadie merece ese dolor. Lo llevo conmigo desde hace 15 años. Espero que tengas más suerte que yo y conozcas a alguien nuevo. Los tramposos son lo más bajo de lo más bajo. Está abandonando a sus propios hijos por los suyos. ¿No se puede tener ni un alma? OP comentario. Es lo que es, supongo. Ser infiel es una cosa, pero todavía estoy sorprendido de que ella esté abandonando a nuestros hijos de esta manera. Nunca me hubiera imaginado que pudiera hacer algo así. OP algunos detalles si Emily decide regresar y quiere restablecer sus derechos de paternidad sobre sus hijos. ¿Cuáles serían los resultados para Emily? OP comentario. Dado que Emily tiene la intención de pagar la manutención de los hijos y busca derechos de visita, si regresa en unos años y solicita acceso a los niños, es probable que se le otorgue algún acceso. Sin embargo, como cuidador principal, conservaría la custodia completa. Por supuesto, existe la posibilidad de que desarrolle antecedentes penales significativos durante su estancia en el extranjero. Si eso sucediera, probablemente le prohibiría el acceso a los niños. Aunque, lo admito, podría ser demasiado optimista al esperar tal resultado. Las opiniones de los niños también se tienen en cuenta, así que espero que si se trata de eso, digan claramente que prefieren quedarse conmigo. Por supuesto, todo esto es solo un esbozo de lo que creo que sucedería, varios hechos pueden causar diferentes resultados. Esperemos que mi esposa se mantenga alejada para que no tengamos que ir por ese camino.
La reacción de OP sobre la decisión de Emily de alejarse de sus propios hijos y cómo Emily está dispuesta a involucrarse con los hijos de Jake. OP comentario, sí, todavía estoy en shock por la facilidad con la que puede alejarse. Como dijo una de mis cuñadas, se ha ido en su escoba para cumplir sus sueños de ser la madrastra malvada de unos niños pobres. Un pequeño consuelo es que los hijos de Eleanor, al ser un poco mayores que los míos, de 11 a 14 años, probablemente harán todo lo posible para dificultarle la vida a Emily. Nueva actualización. Abordar preguntas e inquietudes, 13 de diciembre de 2024, un mes después. Hola, el objetivo principal de este post es aclarar algunas cosas que han surgido en mis mensajes personales. Agradezco la preocupación y aprovecharé esta oportunidad para abordar muchos de estos puntos a la vez. En primer lugar, todavía me estoy adaptando. He aceptado la situación, aunque todavía me siento amargado por ella de vez en cuando. Me estoy adaptando, y aunque algunos días son peores que otros, me las estoy arreglando. Con todo, mi situación ya no se siente tan abrumadora. Los niños todavía se están adaptando. Son resistentes, pero han estado lidiando con muchas cosas. Estoy considerando inscribirlos en un programa diseñado para apoyar a los hijos de padres divorciados. Solo necesito encontrar el tiempo para investigarlo adecuadamente una vez que mi trabajo se calme un poco. Sobre el tema de la dinámica del hogar, algunas personas que me han estado enviando mensajes parecen pensar que Emily estaba sobrecargada con las tareas domésticas y eso de alguna manera justificaba sus decisiones. Para eliminar cualquier malentendido, antes de que todo se desmoronara, la división en las tareas domésticas rondaba el 60/40, y ella se encargaba de la mayor parte. En contraste, los gastos de manutención fueron cubiertos aproximadamente en un 75% por mí y en un 25% por ella. Sin mencionar que Emily tomó muchas más vacaciones sola que yo, y supongo que ahora todos sabemos cómo fueron esos. Además, sí, sé cocinar. Siempre he sido una persona preocupada por la salud, lo que significaba que los niños a menudo preferían la forma en que Emily preparaba las comidas. A pesar de los muchos mensajes privados que sugieren lo contrario, todavía no tengo intención de hacerles una prueba de ADN a mis hijos. Emily se ha instalado en un apartamento propiedad de Jake. No estoy seguro de si mencioné esto antes, pero aparentemente, Jake tiene un apartamento en la ciudad para evitar viajar durante la semana. Según Eleanor, él se quedaba allí y volvía a su casa los fines de semana para estar con ella y los niños. Desde que salió a la luz su romance más reciente, ha estado viviendo allí a tiempo completo y solo viene a la casa para ver a sus hijos. Eleanor también mencionó que el apartamento es el mismo lugar donde llevó a cabo sus aventuras anteriores, lo cual es apropiado, supongo. En otras noticias, finalmente reemplacé mi sedán por un automóvil más grande. Gasté mucho más de lo que probablemente debería haber gastado, pero ha sido una de las pocas cosas que me ha traído alegría últimamente. Por último, muchas personas me han estado enviando mensajes para sugerir que tengo algún tipo de obligación moral de advertir a Emily sobre la infidelidad anterior de Jake y la posibilidad de que la engañe. No creo que sea mi responsabilidad. Tal vez Emily ya lo sabe y simplemente no le importa. Comentarios relevantes. Comentarista 1, me alegro de que hayas ordenado el coche. Prepara a esos niños para la Navidad, que sea grande y que no trabaje, por teléfono / correo electrónico, también involucre a toda su familia. Si quieres ser mezquino, asigna un tiempo a tu ex para que llame a los niños el día de Navidad que no tenga en cuenta la diferencia horaria. Lo estás haciendo bien, amigo. Manejarlo como un profesional. Bloquea esto bien para que puedas sanar y comenzar a vivir tu vida. Quemarla con historias de una vida familiar bien vivida. Al menos ahora sabemos por qué Ape estaba intercambiando a sus hijos. Apuesto a que quiere evitar que su ex le haga vender el piso y acceder a su patrimonio familiar. OP comentario, gracias por las sugerencias. Tenemos planes para pasar tiempo con la familia durante las vacaciones y estoy seguro de que los niños lo apreciarán. Comentario 2, pareces lo suficientemente inteligente como para saberlo, pero lo voy a decir de todos modos. Por favor, no la lleves de vuelta cuando termine su relación. Ya puedo escucharla, no sabía lo que tenía hasta que se fue, podemos tener una póliza de teléfono abierta, que es una tontería porque los quemadores son muy baratos, nunca he amado a nadie tanto como te amé a ti, podemos ir a terapia. Saliendo de tus publicaciones, eres un maldito buen padre y te mereces lo mejor para ti y los niños. OP comentario,
Gracias por el consejo, no tengo intención de involucrarme con ella más allá de la crianza compartida. Dudo que quiera volver teniendo en cuenta lo mucho que parece estar disfrutando de su nueva vida. Comentarista 3, gracias por la actualización. Siento que siempre es necesario decirle al cónyuge inocente y traicionado que su pareja le está engañando. En este caso, Emily ya sabe que Jack es un mentiroso y un tramposo debido a su infidelidad con ella. No es necesario decirle nada. Se espera que vuelva a hacer trampa. Es un tramposo en serie. No es tu problema. Es su problema por tratar de entablar una relación legítima con un infiel. Pronto lo descubrirá. No digas una palabra. Comentarista 4, mantén la cabeza en alto y encuentra la alegría donde quiera que puedas. Haz lo que necesites para fortalecerte a ti mismo y a los pequeños, y todos estarán mejor preparados en caso de que Emily salga de la niebla y trate de convertirse en tu problema. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.